comenzando con versículo 26, la palabra dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe y le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos a orar. Señor, en ese breve momento que tenemos, por la obra de tu Espíritu Santo, toca nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender bien no solamente lo que significa ese pasaje, pero cómo aplicarlo a nuestra vida, Señor. Señor, trabaja y en una manera grandemente en esa iglesia, en esa semana, especialmente en el área de las misiones. Oh Señor, que tú vas a seguir llamando obreros a la cosecha. Y más importante, que esos hermanos van a responder. Oh Señor, bendíganos en ese tiempo que tenemos. En tu santo nombre te lo pedimos todo. Amén y amén. El testimonio de Felipe y con ese eunuco en la escritura es un testimonio increíble. Y Felipe fue un hombre muy interesante, porque él no era pastor ni apóstol, pero era un hombre que Dios usó grandemente para llevar muchas almas a Cristo Jesús. Y lo que me fascina más de la vida de Felipe es que él siempre estuvo dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Amén. No importa la situación. No hay tiempo para revisar capítulo 8 en el principio, pero Dios le llamó a Felipe a servir en un gran avivamiento con los samaritanos. Y si tú recuerdas que los samaritanos y los judíos no te caen bien, pero Dios usó grandemente en ese gran avivamiento. Pero también cuando estuvo con Juan y Pedro y mucha gente fueron salvos, Dios le llamó por otra situación, por otro orden. Y con Felipe no importa la raza ni el trasfondo cultural, él siempre estaba dispuesto a predicar a Jesús. Amén. Hoy día es muy difícil a veces a motivar a los creyentes a hablar con sus familiares y amigos sobre Jesucristo. Jamás con otros desconocidos o de otras culturas o razas. Pero eso no fue el problema con Felipe. Él siempre estaba listo para predicar el mensaje de Jesús. Amén. Entonces Felipe era un hombre adecuado. Eso es lo que queremos ver esa noche. Él fue un hombre adecuado. Él fue un hombre adecuado a servir las mesas en Hechos capítulo 6. Él fue el hombre adecuado a servir a los samaritanos y llevar el evangelio a ellos en el principio del capítulo 8. Y él fue el hombre adecuado a llevar el mensaje de Cristo a un hombre solitario en el desierto. Hoy día, la gran mayoría de personas no buscan a conocer la voluntad de Dios, ni cumplirla en su vida. Pero eso no fue Felipe. Él siempre estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Amén. En nuestro texto queremos ver que Felipe era la persona adecuada por la misión de Dios por tres diferentes elementos. Una razón es porque él tuvo la preparación adecuada. Segundo, queremos ver que él tuvo la presentación adecuada. Y finalmente vamos a ver que él recibió las respuestas adecuadas. Mientras nuestras mentes ahora están enfocados en ese tema de misiones, es importante entender lo que es misiones. Misiones es básicamente un hombre o una mujer llevando el mensaje de Cristo desde su lugar a otro lugar que necesita escuchar ese mensaje de esperanza. Y eso es lo que pasó en la vida de Felipe. La Escritura claramente indica lo que es necesario para la salvación. Es ejercer una verdadera fe salvadora en Cristo Jesús. Y la fe es el instrumento que Dios usa para traer individuos a una relación salvadora con Él.
a mí es un mensaje o un encuentro donde van a ver todos esos elementos. En ese encuentro con Felipe y ese eunuco. Nótense conmigo muy rápido esta noche. El punto número 1, la preparación adecuada. Noten en nuestro texto, en versículo 26, la obra soberana del Espíritu. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, ¿qué es la próxima palabra? ¿Quién quiere ir al desierto? Estamos en el desierto ahora mismo, ¿verdad? Mucha gente le gusta el desierto, me encanta el desierto. Pero aquí mismo, recuerden el trasfondo, la situación de Felipe. Él estuvo en el medio de un gran avivamiento, donde mucha gente recibieron a Cristo Jesús. Y Dios le llamó, sin mucha información, al desierto. No sé cómo tú estás, pero a veces cuando yo estoy haciendo la cosa que yo quiero hacer, y Dios mueve mis manos, mueve mis piernas, mueve mi camino, a veces yo voy a quejar. No, Dios, ¿qué está haciendo? Pero en ese caso, no vemos la queja de Felipe. Él simplemente seguía los pasos de Dios. Amén. Nosotros debemos entender que muchas veces Dios va a ponernos en un lugar, en una situación, simplemente para que podamos buscar un encuentro con alguien que necesita escuchar de Jesucristo. Y todo eso es para la gloria de Dios. Dios orquestó todos los acontecimientos, todos los eventos para que Felipe y ese eunuco pudieran estar en el mismo lugar. Nosotros llamamos eso la soberanía de Dios. Amén. Dios está en control. Amén, ¿verdad? Pero nótense que Felipe no se quejó. Él no se quejó por no estar en ese gran avivamiento, sino para estar caminando en el desierto, porque él confió en la palabra de Dios. ¿Y nosotros? ¿Nosotros confiamos en la palabra de Dios cuando no entendemos su plan? Creo que cada uno de nosotros tenemos una situación donde éramos confundidos. Hermanos, debemos seguir el ejemplo de Felipe y seguir en el plan de Dios y confiar en el plan de Dios. Pero en el mismo tiempo, mientras Dios estuvo preparando Felipe, estuvo preparando otro hombre. Nótense en versículo 27, la búsqueda del eunuco. Noten la segunda parte de ese versículo 27, dice que él había venido de Jerusalén para, ¿cuál es la próxima palabra? Adorar. Ese eunuco, la Biblia no habla tanto de él, pero entendemos algunas cosas. Dice que él vino de Jerusalén para adorar. También dice que él fue un funcionario de Cándace, reina de los etíopes. Pero es interesante, hermanos, la Biblia nos dice cómo ese hombre entendió que fuera un Dios verdadero. Pero quizás cuando estuvo en el palacio, escuchó algo de un viajero. Pero ya Dios, a pesar del poder y a pesar de las riquezas y prestigio que ese hombre tenía, él tuvo un gran vacío en su corazón. Que ya él decidió a tomar ese viaje a buscar al Dios verdadero. Y la soberanía de Dios, hermanos, es importante entender, aunque Dios es soberano, su soberanía no anula la responsabilidad del hombre en la área de la salvación. La Biblia enseña claramente que Dios siempre recompensa a aquellos que buscan a Él de todo su corazón. Me encanta lo que dice en Jeremías 29:13, que dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vemos ese eunuco buscando con la poca información que tenía, buscando una relación con el verdadero Dios. Ese eunuco es un buen ejemplo de eso. Pero mientras Dios estuvo preparando Felipe y ese eunuco, y cuando ellos ya estaban juntos, Dios usó el instrumento más importante en nuestra salvación, la palabra de Dios. Nótense lo que dice en versículo 28. Dice, volvía, hablando de ese eunuco, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ese eunuco tenía el deseo de conocer a Dios.
En realidad ese hombre era un ávido buscador, sin duda. Para comprar solamente una página o un rolo de la palabra de Dios costó mucho dinero. Somos muy bendecidos a tener una copia completa en nuestras manos. Amén. ¿Quién puede decir amén a eso? Amén. Yo leí una estadística que dice, hay más de 7,000 idiomas en el mundo hoy día y más de una mitad de ellos no tiene ni un versículo traducido. Somos bendecidos. Amén. Ese hombre sentado allá en ese carro, con una porción de la palabra de Dios, buscando a conocer a Dios mejor. Recuerden, él vino de Jerusalén. Él no era satisfecho con las respuestas de los religiosos. Hermanos, podemos ver la grandeza de ese mundo y entender que hay un Dios. Reciente fuimos a la Gran Cañón y vimos la creación enorme. Uno de mis niños comentó, papi, no hay manera que ese fue accidente. Ese fue creado por Dios. Amén, ¿verdad? Aún ateos, aún personas que no son salvos pueden ver la creación de Dios y entender que hay un creador. Pero eso no se salva. La única manera para salvarles es poner su fe en Cristo Jesús. Cristo, hablando de sí mismo en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios ha puesto en la mano de ese eunuco la cosa más importante para su salvación, la palabra de Dios. Debe pedirle, ¿has buscado la escritura con el mismo anhelo que ese eunuco esta semana? Buscando a conocer a Dios en su vida personalmente. Si no es para la salvación, quizás para conocerle mejor. Especialmente es cuando estamos hablando de ese asunto de misiones y la necesidad mundial para el evangelio. Has pedido perdón por sus pecados, los que están visitando quizás por la primera vez, para que puedan conocer a Dios personalmente. Dios comenzó a preparar a Felipe, pero nótese también, Él le dio una presentación adecuada. Noten la presentación en versículo 30, que comenzó con la Biblia en versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Yo no puedo imaginar la actitud de Felipe. Si Felipe fuera yo, caminando en el desierto, solitario, después de ser un gran avivamiento, estamos en el medio de un gran avivamiento ahora en Lancaster. Imagínate que Dios le llama mañana a caminar solo en el desierto. Pero yo puedo imaginar él caminando solo y viendo en la distancia un carro, un hombre. Y cuando se acerca de ese hombre, él escucha algo familiar, las palabras de Dios. Es como un bombilla ya encendió. Aquí está la razón por qué estoy aquí. Y él se acercó a ese hombre. Y noten la pregunta del eunuco en versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Había confusión. Y lo que pasó fue que Felipe, porque tuvo el conocimiento de abrir la palabra de Dios y mostrarle quién fue ese hombre mencionado en Isaías. Ese fue no solamente el Mesías, pero Cristo Jesús. Y nótense aquí, vamos a terminar pronto, en versículo 35, el clave de ese pasaje. Versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca, tenemos que abrir nuestras bocas, y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, ese debe animarnos. La razón que debemos estar aquí todos los domingos, todos los miércoles, todas las veces donde hay estudios, todas las veces donde podemos compartir la palabra de Dios, es para que podamos estar preparados, pero para dar esa presentación, para dar la esperanza, como Pedro dice, la esperanza la razón de la esperanza que está dentro de nosotros, para que la gente pueda entender por qué estamos aquí.
debe concentrarnos en Cristo Jesús. La verdad bíblica de Jesucristo es el mensaje especial que todo pecador necesita escuchar. Hermanos, para un mensaje de Cristo, para ser eficaz, debe tener dos elementos. Debe hablar de quién es Jesús y lo que Él hizo para nosotros. Sencillamente, pero poderoso. Déjame pedirle personalmente, ¿estás compartiendo ese mensaje frecuente? ¿Quién es Jesús y lo que hizo para usted? Eso es lo que pasó sencillamente con Felipe. Recuerden, Felipe no era pastor ni apóstol, un hombre fiel, pero hombre preparado, hombre con la presentación adecuada. Y finalmente, noten que él vio la respuesta adecuada. Noten la fe y confesión de ese eunuco en versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Hermanos, en un momento durante esa presentación del evangelio, el hombre, el eunuco, creyó en Jesucristo. Y él entendió: yo tengo que hacer esa confesión. También él entendió por su estudio que un creyente va a identificar con Cristo Jesús por el bautismo. Pero yo quiero que antes de terminarnos, que noten un elemento muy importante, que podemos ser animados por la salvación de ese eunuco. Nótense, el versículo 39. Muchas veces perdimos eso. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y noten eso. Y siguió gozoso en su camino. Hermanos, una de las marcas definitivas de un creyente, especialmente después de su salvación, es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. El fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Y qué es el próximo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese eunuco era muy confundido, hasta que un hermano llegó con un corazón preparado, con una presentación preparada en su corazón. Y cuando ya él le presentó, vio la respuesta adecuada. La respuesta de fe y gozo. Si no lo encuentras ese fruto en su vida, el gozo del Señor, quizás es tiempo que recibe la fe que salva. Y si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, quizás lo que necesitas comenzar es servir, compartir el mensaje. Otra manera que va a darle gozo es cuando podemos dar a los misioneros. Yo estoy seguro, si yo no comencé a dar a misioneros desde la edad de 13 años, yo nunca iba a tener el deseo para ir a un viaje misionero. Y si yo nunca iba a pasar en ese viaje misionero, yo nunca iba a ser misionero. Comienza con las cosas que son más poderosas e importantes en nuestro corazón. Debemos entregar no solamente nuestro dinero, pero toda nuestra vida al Señor. Ese encuentro de Felipe y eunuco debe animarnos esa noche. Que ya podemos ver vidas transformadas cuando ya estamos preparados con la palabra de Dios y cuando estamos disponibles a presentarlo a todos que necesiten. Y cuando podemos hacer eso, vamos a ver vidas transformadas.